Llena todo ese lugar.
y llenas este lugar. Siente el Espíritu Santo en este lugar. Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu de Dios, llena este lugar. Con poder, enciende una vez más y llena este lugar. Con poder, enciende una vez más y llena este lugar. Levanta tus manos. Crea el cielo en esta mañana de la presencia del Espíritu de Dios en este lugar. Oh, y de que lo anhelas, levanta ese altar de adoración. Levanta ese altar de alabanza en su presencia. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Eres digno. Eres digno, Señor. Que te adoremos. Hoy nos postramos ante tu presencia, Dios. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Tenemos hambre, Señor. Tenemos sed de tu presencia. Solo sed de ti, Señor. Solo sed de ti. Sienta tu presencia, Señor.
donde y algún modo, Señor, descienda, Señor. Descienda tu presencia, Dios. Dios del cielo, Señor, gloria. Este hombre que hayas Te adoramos, Rey, te adoramos. Te adoramos, Rey. precioso, eres grande. Te alabamos. Te adoramos, Rey. Señor de Señor y Dios sobrenatural. Precioso Rey. La gloria, salvación, la gloria, la presencia. el honor, la exaltación por siempre. Hoy Anhelo su presencia, no te hoy desconectes de su Rey, Señor, gracias. Anhelo su presencia. Gracias, Señor. Oh, dile, Señor, yo estoy aquí. Señor, yo estoy aquí. Señor, anhelo más de ti. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Oh, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven. Anhela la persona más maravillosa. Anhela su presencia en esta mañana. Dile, Espíritu Santo, ven, porque la novia dice ven. Porque la novia dice ven. Oh, tú eres esa novia. Vamos, mira a tu novia, ven. Ven, 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 ven. Ven, Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. Aquí hay libertad, 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 libertad. Oh, libertad, libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, 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 libertad. Oh, libertad. Oh, libertad, 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 libertad. Oh, libertad, 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 libertad. Eres libre, 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 libre. Oh, sé libre esta mañana. Hay libertad, 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 libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por libertad, libertad, libertad. Sé libre, sé libre, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ramamanda la batalla, Gracias por tu presencia, fluir de tu gloria. Gracias, amado Señor. Gracias. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, desciende una vez más y llena este Llena este lugar. Oh, este es para el Señor, nace el fuerte, fuerte. Oh, que el cielo se estremezca en esta mañana. Porque sus hijos le adoran. Porque sus hijos le cantan. Espíritu Santo. Pero ¿cuántos pueden decir en esta mañana? Aquí estoy, Espíritu
que espera ver de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, queremos en ti, verá tu gloria.
Cuando iniciamos empezamos un coro y le dimos la bienvenida al Señor, pero muchos no habían llegado. Vamos a decir: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Cuando suena la gloria a Dios, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti tenemos. Bienvenido, Espíritu de Dios, permitidos coronas de mujeres. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti tenemos. Bienvenido, Espíritu de Dios, permitidos coronas de mujeres. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga esta mañana. Que hoy nos podemos compartir en la casa del Rey. Amén. Con alegría, con regocijo. Y algo maravilloso y es poder expresarle al Señor eso que sentimos, el gozo de poder glorificarle a Él, de poder honrarle a Él. Yo quiero que usted, por favor, me acompañe al libro de Esdras. Esdras capítulo 2, por favor. Libro de Esdras, perdón. Esdras 2, si estamos ahí, versículo 68. Esdras 2, 68. Si estamos en la palabra, ¿no? Dice, esperemos que falta. Y algunos de los jefes de casas paternas, Esdras 2, 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, y 5,000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Amén. Dice la palabra que cuando, como tal, llegó el momento de regresar del cautiverio, Dios movió al pueblo a algo bien importante. Ellos tenían que haber aprendido la lección de estar 70 años dispersos, alejados como tal de donde debían estar. Y después de esos 70 años hubo un aprendizaje mayor en el pueblo, y era honrar a Dios, glorificar a Dios, pero también en medio de eso era dar para la obra de Dios. Dios bendice a su pueblo para que el pueblo bendiga la obra del Señor. Amén. Porque alguien dijo, pero es que Dios no necesita plata. Dios no, la obra de Dios sí necesita plata. Pero Dios nos da la oportunidad y el privilegio de servir y de bendecir. Ahora, las circunstancias que dice la palabra, que los que dieron allí lo hicieron con unas características especiales. Las ofrendas fueron como obligatorias.
¿Cómo fueron esas ofrendas? Voluntarias. Siempre lo que damos para Dios, sea ofrenda, diezmo, primicia, debe ser voluntario y debe brotar del corazón. El corazón que es agradecido con Dios no necesita que lo presionen ni que lo manipulen. Debemos aprender, hay que enseñar, y es lo que dice la palabra. Pero cuando uno tiene gratitud con Dios, no necesita que lo obliguen, hermano. Debe dar con alegría, con regocijo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios bendice, y dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Amén. Dios espera que lo hagamos. La decisión siempre será nuestra, pero Dios espera que lo hagamos. Vamos a ofrendar esta mañana. Papá, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus bendiciones múltiples, Señor, Dios del cielo. Gracias por enviar tu provisión día tras día, Señor, aún esos momentos donde nos has sorprendido, esos instantes donde nos has dejado boquiabiertos, amado Dios. Señor, porque no nos ha faltado tu misericordia y tu gracia, no nos ha faltado tu favor. Gracias, Señor, por todo, Dios, lo que tú haces en nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón generoso, Dios mío, Señor eterno. Oh Dios, que no sea manipulable, Señor, ni voluble a circunstancia, sino agradecido, Dios, y con voluntad podamos honrarte a ti con nuestros bienes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ofrendar esta mañana, por favor. Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. Bendito nuestro Rey, amén. Yo voy a pedirle a, ¿dónde está Lady Raro? ¿Dónde está? ¿Y dónde está Daniel? Vamos a hablar por Lady y por Daniel esta mañana, amén. ¿Dónde está Marta? Marta Perea. ¿Qué es eso, Marta? No, pero la otra Marta. Marta Perea. Ah, está ya, bueno, mismo Martica para el final. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos cada uno de los que está aquí esta mañana. Es un gozo para nosotros poder compartir con ustedes. Quiero recordarles, hoy de 3 a 5 tenemos un taller para parejas. Algunos no sabían, pero bueno, todavía tengo como 3 cupitos para las parejas. El propósito es que podamos traer un lápiz, por favor. Recuerden, cada uno debe traer un lápiz de las parejas para que vamos a entrar el taller hoy de 3 a 5 de la tarde. Va a estar con nosotros un hermano que está compartiendo ese tiempo especial y es con miras a fortalecer lo que hicimos en el tiempo de ayuno, ¿no? Y de seguir al menos uno de nuestros espacios sea con las parejas. Uno de los puntos más difíciles en el cristianismo muchas veces es la relación de familia y la relación de parejas, y no solo por los ataques del diablo, en ocasiones, hermanos, por nosotros mismos, ¿o no? ¿Cierto? La culpa no toda es de Satanás. Satanás tienta, pero el hombre dice sí, sí o sí no. Entonces nosotros tenemos que tenerlo en claro. Vamos a orar hoy por Daniel antes de ir a la palabra. Vengan a Dani y vamos a orar por ellos. Vamos a subir acá. Amén. Yo quisiera pedirle por ¿dónde está mi esposa mía? Mami, vení, mi amor, un momentico. Esposa, ven. Vamos a estar con Ana
Voy a pedirle que hagamos algo. Usted, por favor, colóquese en pie un momentito. Vamos a orar por la vida de Daniel esta mañana. Amén. Y por la vida de Lady. Yo quiero hacerlo por mi esposa. Mi amor, vamos a ungir a Daniel. No te va a doler. Con cara de preocupación. Amén. Vamos a orar hoy por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana oramos, bendito Dios de los cielos, Señor, y clamamos delante de ti, precioso Dios. Primeramente poniendo la vida de Daniel, Señor, de Daniel y de Lady delante de ti, Señor. Tu palabra dice que antes que naciésemos, tú nos apartaste en el vientre de nuestras madres, Señor. Nos separaste para ti, bendito Dios, y nos diste un propósito, bendito Rey. Para Jeremías fue ser profeta, pero para tus hijos cada uno, Señor, hay un llamado especial. Y oramos, Señor, hoy presentándote la vida de Daniel, Señor, Jaramillo. Lloramos por él, Señor. Clamamos para que tu gracia lo cubra, para que el poder de tu Espíritu repose en él. Rompe todo lo que viniere generacionalmente, Señor, oh Dios, por la línea de su padre, de su madre, y levántalo, bendito Dios, y en bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que tu presencia repose en su ser, para que tú levantes el poder, el restaure, bendiga, Señor, y fortalezca su vida, Señor. Oramos por Lady como mamá, bendito Dios del cielo, y como esposa. Yo te clamo por ellos, bendito Rey de Reyes, Señor, para que tú les cubras, bendito Dios, para que lo que tú has venido haciendo, el propósito tuyo se cumpla, para que lo que tú has depositado en ellos, Señor Dios de los cielos, se haga manifiesto, tú les enseñes, le empoderes, le fortalezcas, le afiances, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu dirección en ellos, Señor. Le bendecimos, Dios, y declaramos tu favor en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchas bendiciones en el cuadro, le bendiga, grandemente Martica la de 15. Ven, Marta, oramos. No sé si hay otro cumpleañero allí, aprovechamos. Y esta es una de las excusas que tomamos para orar. Amén. Bueno, yo algo que le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Marta es porque mi hermana Marta fue una de las intercesoras para que Dios tocara este corazón. Amén. Me lleva una ventajita larga en el Señor. Marta lleva más años que yo. Y gloria a Dios, ha desarrollado un ministerio detrás de la cortina muchas veces, pero ha sido una guerrera desde yo admiro mucho a mi hermana por eso, la quiero mucho, y me da alegría hoy poder estar al lado de ella trabajando este tiempo. Papá, gracias por la vida de Marta, Señor. Nosotros le bendecimos esta mañana. Gracias por su cumpleaños, amado Dios, por este año que le regalas de vida a mi hermana. Señor, pido que tu fortaleza, tu gracia, tu favor, Señor, esté con ella, que tú la sustentes, la sostengas, la bendigas, la guardes, la empoderes, Señor, de tus propósitos. Gracias porque has sido una mujer aguerrida, luchadora, esforzada, valiente, Papito Santo. Gracias, precioso Dios, por tus propósitos firmes en ella. Susténtale, Señor, Dios mío, en compensa, Señor, oh Dios, la labor que ella ha hecho para ti, Señor. Oh Dios, retribuye, Señor, su esfuerzo, su dedicación, su consagración a ti, Papito Santo, cada día. Nosotros le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por ello. Amén. Por eso no dejen de orar por su familia. Gloria a Dios. ¿Cuántos añitos les tocó? Bastantes añitos. Hay corazones que necesitan bastante oración. Amén. Que necesitamos bastante oración. Corrijo. Vamos a estar en la palabra en el libro de Abdías. Amén. Quiero compartir esta palabra de Abdías. Que Abdías está en la Biblia, claro. ¿Dónde está Abdías? Ahí donde Dios lo dejó. Abdías. Ese libro existe, claro. ¿Dónde está? Abdías. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Un mensaje rápido, directo, claro pero conciso de parte de Dios para una generación. Abdías. Ahí está Abdías, sí. Estaba perdiendo Abdías, ¿sí? Pero ahí aparece en la palabra el libro del profeta Abdías. ¿Dónde está? Despuésito del libro de Amós y antecito de Jonás. Vamos a leer esta palabra, ¿eh?
Si ya llegamos, todavía sigo buscándolo, use el índice si no lo encontró. Entre Amós y Jonás, en los profetas menores, ahí está Abdías. Como decíamos nosotros, qué pena que llegue uno al cielo y diga, a ver, usted estaba en la Biblia, yo ni cuenta me di, nunca lo leí, nunca supe, no entendí, ni siquiera, yo por allá no me metí. Pero la Biblia es para leerla toda, ¿cuántos lo saben? Amén. Y nunca el mensaje de Dios vino porque sí, al acaso, nunca vino porque sí, hermano, ahí como que me lo imaginé. No, Dios puso su palabra con un propósito claro y firme para nosotros, para que lo tengamos en cuenta. Amén. Dice la palabra del Señor, libro del profeta Abdías. ¿Ya llegamos? Bueno, hay que leerlo más seguido para que lo encontremos más rápido. ¿Cierto? Ahora dice la palabra mientras usted lo encuentra. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarán algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcas en aquel día, dice Jehová, a los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día en que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, y debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y encuchirán, y serán como si no hubiera sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, y a un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Separad poseerán la ciudad del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová.
Papá, bendita es tu palabra, preciosa, soberana, santa, bendito Rey de los cielos. Oramos, Señor precioso, para que tú nos hables de esta palabra, para que traigas bendición, para que fortalezca nuestro espíritu y enseñe nuestra vida y nos sustente, bendito Rey de los cielos, a través de ella. Gracias porque hay bendición cuando podemos acercarnos delante de ti. Gracias porque hay bendición cuando tu pueblo tiene la disposición y el corazón, Señor, de anhelarte. Háblanos esta noche y enséñanos. Orienta nuestro corazón en ti, precioso Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos, Santo Rey. Amén y amén. Hablemos de esa palabra que yo he titulado el alcance de un conflicto entre hermanos. Normalmente cuando Dios nos da un hermano es para qué. ¿Cuál es el propósito de tener hermanos en la vida? Y muchas veces dicen, no, yo ese hijo no lo esperaba, pero llegó esa hija, llegaron gemelos, mellizos, bueno, de aquí para allá. Y usted sabe que para los que llamamos a nuestros hermanos, un hermano es una alegría, ¿cierto? Un regocijo, es como el primer amigo que uno tiene por ahí, o la primera amiga. Pelea uno con ellos, mejor dicho, eso, pero se quiere, ¿cierto? Pasa momentos de dolor, de rabia, de insatisfacciones, mejor dicho, pero aprende, hace locuras, travesuras y muchas cosas más en ocasiones. Y en ocasiones no consiste tampoco en la edad. Porque uno dice, no, este es mayorcito y este es más pequeño, este es más maduro. Resulta que ese pelea con el más pequeñito como si fueran un par de niños. Y pelean en ocasiones hasta por la comida. Y uno dice, estos muchachos, por Dios, qué tremendo. Pero sabe que en la Biblia hay una historia muy triste, y la historia entre Saúl y Jacob. Porque yo digo una historia triste porque es una historia que no terminó con la reconciliación entre Saúl y Jacob físicamente, sino que se postergó hacia sus descendientes. Y es doloroso. Yo creo que para uno como padre es muy doloroso ver a unos hijos pelear y que permanezcan peleando. Y aún que trascienda y sigan esas luchas, esos problemas entre ellos más allá. ¿Es normal que un par de hermanos peleen? Sí, es normal. Sí, es normal. En ocasiones toca pegarle a los dos. Pero el problema consiste en que esto los lleve a ser una enemistad continua y un problema tan fuerte que afecte a otros. El profeta Abdías fue levantado por Dios cuando el reino estaba dividido, y con un mensaje claro para un área especial, para Esaú y sus descendientes. Ya Esaú físicamente no estaba, pero sus descendientes como tal se les llamaba aún como a su padre Esaú. Ahora, Esaú quiere decir velludo, pero este Esaú no solo nació velludo, sino que nació rojizo, a diferencia de su hermano Jacob. Su cabello era rojizo. Usted sabe, gente que tiene esa particularidad de ser rojiza, hasta los pelos son rojos. Y es tremendo, ¿cierto? Y por eso le colocaron Edom, que significa eso, rojo o rojizo. Edom, así le llamaban, era el apodo. ¿Dónde está Edom? Edom, el rojo, ¿dónde está por ahí? Por acá en Colombia, algunos que son así de rojo les dicen el bimbo, ¿no? El bimbo, y el bimbo muchas veces por el color rojo, o porque se pone rojo cuando habla. Entonces la gente le dice así, en cierta forma, en una forma de reírse un poco de allí, en esa parte. ¿Sabe que cuando este hermano vio a su hermano en problemas, no le ayudó como se esperaba? Y por eso cuando hablamos del alcance de un conflicto entre hermanos, Dios le da un mensaje a Edom, un mensaje basado en algunas cosas que quiero que tengamos en cuenta en cuanto a los conflictos entre hermanos. Número uno, ellos estaban divididos por un problema de soberbia. El jueves alcanzaba a compartir una parte de la historia, pero quiero traerla en cuenta otra vez. La soberbia puede surgir en el corazón de cualquier persona. Y el problema no es como tal en sí que haya algo de soberbia. El problema es que la soberbia crezca y domine y controle, como cuando hay un árbol en algún lugar, uno nunca lo poda o nunca lo maneja o lo controla, al punto de que ese árbol puede destruirle la casa. Ese es un problema. Todos tenemos en cierta forma un pequeño grado de soberbia. Lo que pasa es que en ocasiones no lo identificamos.
O en ocasiones no estamos en las condiciones donde sale a relucir esa soberbia que hay de por medio. Pero la soberbia es algo que afecta a las personas. Y el problema, como les decía, está en cuando crecen. Ahora, ¿cuál era el motivo de soberbia de los edomitas o de los descendientes de Saúl? Estaban en un lugar estratégico, aún la tierra donde ellos estaban, allá abajo del Mar Rojo, era como tal roja. Por eso lo llamaban aún también edomitas. Aparte de eso, ellos tenían unas fortalezas muy bien establecidas en la roca. Era inaccesible el lugar donde ellos estaban. Se sentían fuertes, no entraba cualquier ejército allá, no podían derribarlos, no podían dominarlos. Tenían un sistema de protección muy amplio y muy fuerte. Y eso los hacía soberbios. Ellos decían, es que mi tierra, no, usted no conoce. Usted no sabe, allá no entra cualquiera. Allá no se puede hacer esto o aquello. Nosotros estamos protegidos. Pablo nos dice, bueno, que una persona viva en una fortaleza, eso que le hace distinto. Pero el problema tiene que ver con la actitud que ellos tuvieron con los que debían proteger. En ocasiones, las bendiciones llegan a nuestras vidas. Y sabe que las bendiciones también llegan para probar el corazón que tenemos. Muchas veces a uno les va bien y a otro les va mal. ¿Y qué hacemos con el que le va bien? ¿O qué hace el que le va bien? El que triunfó, el que ha logrado, el que ha obtenido, el que ha podido hacer muchas cosas. ¿Qué hacer con él? En ocasiones la persona se hace soberbia y dice, a mí nadie me ayudó a lograr lo que yo tenía. Nadie. Por eso yo no ayudo a nadie. Yo salí avante y adelante solo o sola. Yo me forjé, luché, que hagan lo que yo hice. Bueno, si el otro es un perezoso, le doy la razón. Pero ¿qué pasa con el que tiene un problema o una calamidad? Yo tengo que entender que así como hoy, como tal, el bienestar me sonríe, así como hoy las cosas se me han dado, tal vez el día de mañana los papeles se inviertan. Por eso uno no puede en la vida ser soberbio, cuando lo sabe, ni como tal humillar a los demás, ni tratar de pasarle por encima, ni mirarlos mal porque está pasando alguna situación. Los edomitas empezaron a mirar mal a sus hermanos y el Señor les dijo, se oye un pregón. Ahora, ¿sabe qué es lo especial? Que esta profecía vino como con un mensaje, de esos mensajes de luto, como una canción fúnebre, como una canción de esas canciones dolorosas, angustiantes y fuertes, que hablan de un mensaje fúnebre, ¿cierto? Una canción de esas que se cantan solo cuando alguien se muere. Y los edomitas decían, ¿pero de dónde? Acá una canción de duelo. Y un mensaje contenido en una canción de duelo para nosotros. ¿Cómo así? El Señor le dijo en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque la soberbia lleva a que mi corazón se engañe, en que yo crea que lo que logré solo lo tuve yo, lo puedo sostener yo y lo puedo mantener yo y nunca me va a pasar nada diferente. Y qué problema, qué peligro con la soberbia, tan fuerte allí. Ahora, el Señor le dijo, donde fueres, yo te encontraré. Donde fueres, yo te encontraré. Ellos pensaban porque las mejores condiciones las tenían hasta ese momento. Y dijeron, no, nosotros no tenemos en ningún momento, no tenemos ninguna circunstancia. Por eso el versículo 1 dice que el mensajero fue enviado a las naciones, porque habían varios de ellos en otros lugares también. Y el Señor dijo, no, donde fueres, allá te voy a alcanzar. En ocasiones la gente se va de un lugar a otro. Dice, en tal parte nunca me va a pasar nada. Yo me voy a ir de este pueblo y me voy a ir a la ciudad porque allá nunca me va a pasar nada. O me voy a ir de esta ciudad a un pueblo porque allá nunca me va a pasar nada. La protección suya y mía está en Dios. Amén. Donde estemos, está en Dios. Y ese es el primer punto que debemos tener en claro nosotros. Pero ellos se habían hecho soberbios porque tenían ciudades construidas como tal en unos lugares inaccesibles. En la misma roca habían cavado sus ciudades. Ahora, el Señor dijo, yo te he hecho pequeño. ¿Cómo se sentían ellos? Grandes.
Pero el verso 2 dice que el Señor dijo: yo te he hecho pequeño y estás abatido en gran manera. Para ellos tenían la fortaleza y no era así. La soberbia les había engañado. ¿Por qué? Porque moraban en las hendiduras de las peñas. ¿Por dónde se les atacaba? Esos se encerraban y no había dónde. No había cómo por ahí. Ahora tenían sistemas de ventilación y todo. Ellos no estaban allá para morirse, pero se encerraban y nadie les entraba. Usted sabe que hoy en día muchos famosos se han mandado a hacer un qué, o se han mandado a comprar un qué en esos tiempos. Un búnker. Y se hizo famoso el búnker. ¿Todos saben qué es un búnker? Un búnker es una fortaleza bajo tierra, de esas que la gente, los famosos las tienen normalmente, ¿cierto? Y cualquier temblor, una inundación, y se meten al búnker. Y allá tiene comida, de todo y guardado. Qué tremendo. Y mucha gente compra y paga carísimo por esos búnkeres, porque dice: una guerra atómica, lanzan aquí y allá, yo me meto a mi búnker y que venga lo que venga. Haga de cuenta, como tal, los eruditos. En cierta forma así se sentían. Hablemos de la segunda parte y pensemos en esto. Ahora, Dios determinó una sentencia sobre ellos. Y una sentencia, y basémosla en alguna parte. Número uno, la parte de esa sentencia viene entonces en cuanto, mire, a las posesiones que tenían. Versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Muchas de las aspiraciones hoy en día del hombre son ir a encontrar cómo hacerse una casa en la luna. Y hay hasta todo para la luna, ¿no? Es carísimo. Sí, los famosos lo hacen. Hay un tour para la luna. Y hay unas proyecciones para construir allá. Y el Señor les dijo a ellos: aún si tú te remontares como el águila y entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribo. Porque el problema estaba como tal en el nivel de soberbia de ellos. Las posesiones les habían llevado a ese punto y el Señor les dijo: te derribaré. Pero versículo número 5 dice: si ladrones vinieren a ti o robadores de noche, como ha sido destruido, no hurtarían lo que les bastase. Es decir, si alguien te va a robar, no te va a quitar todo. Les dijo: o se llevarán lo importante. Claro que uno queda asombrado. Yo vi una vez un robo en una hacienda y se llevaron hasta el coco del perro. Fue horrible, se llevaron hasta el coco del perro. Es un coco viejo ahí, es decir, un comedero viejo de un perro, y se lo llevaron. Tremendo. Pero el Señor les estaba diciendo eso: normalmente si alguien roba, se llevará como que lo más importante de cargar. Dice: y si alguien va a un campo, como tal, dejará algo para el rebusco, porque normalmente en el campo es difícil quitar todo. Los que hablamos de requisar, es decir, de ir a recoger lo que sobre en el campo. Pero el Señor dijo: mira, pero si tú fueres escudriñado, o si tú enfrentares mi juicio, serás escudriñado, serán escudriñadas tus cosas y tus tesoros escondidos serán buscados. Es decir, Dios les dijo que perderían todas las posesiones, aún lo más guardado, porque era lo que le había afectado. Uno dice: bueno, ¿por qué en ocasiones Dios le puede permitir a alguien llegar a la quiebra? ¿Por qué en ocasiones Dios le puede permitir a alguien llevar a un nivel de escasez? ¿Por qué en ocasiones Dios puede permitir que venga, tenía todo y era grande, había emprendido, todo funcionaba bien y de un momento a otro desapareció? Porque en ocasiones eso que yo tenía nunca me debe buscar a Dios. Nunca me debe a entender que lo material es temporal y se puede ir así. Que los tesoros más importantes del hombre no son materiales. ¿Y por qué? Volvemos a decir lo mismo. Porque el día que me muera, por más que tenga, así sea el ataúd de oro, yo le garantizo que esa misma noche, o al menos en ese siguiente mes, o al menos un añito más allá, tendrá quien le escargue y le quite el ataúd. ¿Sí o no? Y lo saque de ahí. Y diga: ¿cómo se le ocurre que está aquí para dejarlo? Lo enterraron en un ataúd de oro, ¿cómo lo vamos a poner ahí? ¿Qué proceso? Hasta por un anillo. Sí, me acuerdo del caso de una vez de una persona que la enterraron. Yo hablaba de la viejita que tenía y ella sacaba sus joyas siempre y las extendía, todos los 31 las extendía y las mostraba porque a ella le gustaba y se las ponía. Y digo: cuando yo me muera, yo quiero que me entierren con todas mis joyas. Y la enterraron. Ya quedó, hemos dicho, atabajada de arriba abajo.
esa misma noche, la sacaron, la tiraron por allá, la expulcaron, la rebrujaron, le quitaron todo. Sorpresa, el dolor de la familia el otro día. Su muerta estaba allá afuera, había que volverla a reenterrar y no tenía ninguna de sus posesiones. Para los edomitas, ellos basaban eso, por eso el Señor le dijo: te quitaré todo. ¿Cómo que te quitaré todo? El Señor dijo: te quitaré todo. Eso te hace soberbio, eso te hace fuerte, te ha levantado contra tu hermano, te quitaré todo. Por eso en ocasiones hay gente que se fue brava, se molestó o se hizo soberbia. Usted sabe que hay el que progresó, nunca más vuelve a hablar, no pasea por la casa. Hay hermanos que no volvieron a llamar. Y uno dice: no, es que yo no, pues uno ni lo llama porque ellos no le responden, porque ellos creen que cada vez que uno lo llama le va a pedir. Y hay gente así, le va a pedir plata. ¿Ah? Porque uno va a ir allá, no venga de aquí para allá, no me toque eso, no, aquí allá. Y es triste ver que en ocasiones hay gente así. Ahora, la segunda sentencia que el Señor promueve allí es en cuanto a las amistades, porque eso es otra cosa que genera soberbia en una persona. Es que mis amigos, como decimos en Colombia, son de dedito parado. Es decir, que hablan así, y que dicen así, y que mencionan así, ¿cierto? De acá, dedito parado es alguien que tiene plata, ¿cierto? Y entonces ellos se basaban, y dice la palabra, verso 7, todos tus aliados te han engañado. Mire, mucha gente funciona y es amiga de uno si uno tiene plata. Pero el día que no tiene plata, ¿dónde están mis amistades? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? No es que yo tengo que salir, no te puedo atender ahora, ya no estoy. No, es que en estos días, o como dijo alguien por ahí, ni la llamada me la contesta, cuando antes ellos me llamaban. Tus aliados, le dijo el Señor, te han engañado, hasta los confines hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. ¡Wow! ¿Cómo así? De un momento a otro, los que ellos tenían como mejores amigos se levantaron contra ellos. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Dice: los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Aquellos que venían, aun los que ayudó, ya no estaban. Por eso en esta tierra las cosas son efímeras, lo espiritual es lo que prevalece. Tengámoslo en cuenta, amado. Porque muchas veces uno dice: pero venga, yo que ayudé a tanta gente, yo que hice esto aquí por esta otra persona, ¿dónde está ahora? El que se queda siempre es el Señor. Ese es el amigo que se queda con nosotros. Ahora, encontramos entonces lo que dice la palabra: y no hay en ellos entendimiento. El dolor solo lo sabe el que lo enfrenta. Y en ocasiones la gente dice: no, ¿y qué tal que a mí me pase como a él? No, y ahora seguro me van a pedir plata prestada, o va a querer que yo me meta en deudas por él o por ella. Y no, dígale que yo no estoy. Dígale que no. Dígale que no. Y la gente se manda a negar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos habían perdido primero sus posesiones. El Señor dijo: tras de ellos perderán las amistades que tenían. Ya no estarán ahí, no te ayudarán. Lo tercero, en cuanto a la sentencia, tiene que ver entonces en cuanto a los conocimientos, porque esa es otra cosa que en ocasiones, si nosotros no la manejamos, nos genera soberbia. Versículo número 8: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. ¿Sabe que los edomitas eran reconocidos por ser muy sabios? Lo que se necesitaba, dice la Biblia, en Edom y Temán, porque Temán era de la misma parte de Edom. Pero allá se buscaba, normalmente la gente iba para escuchar sabiduría, casi como lo mismo con Salomón. Y el Señor dijo: en un día perecerán los sabios de Edom. La gente admiraba porque decía: esa gente es muy inteligente, esa gente tiene un conocimiento, es impresionante. Pero el Señor dijo: no te jactes de eso. Pero también dijo: y la prudencia del monte de Saúl, porque los conocimientos que ellos tenían les habían llevado
a tener un diseño muy adelantado para su época. Una parte de ingeniería que cuando uno ve, si alguna vez tiene la oportunidad, busque por ahí en internet. Ahorita no, ¿cierto? Para que no me vaya a ir de la Biblia si la tienen en el celular. La ciudad de Petra, ¿cierto? Petra, o la famosa Cela bíblica. Petra es una ciudad que cuando uno mira la arquitectura, cuando mira las cosas, dice: wow, ¿cómo hizo esta gente para hacer eso? ¿Qué conocimiento tenían para hacer esas cosas? Petra es reconocida por estar enclavada en la peña y por ser una de las ciudades proféticas de los últimos tiempos. Ahora, muchos cristianos que han hecho en Petra han ido a esconder Biblias allá, porque toda la forma de arquitectura y todo lo que tienen, porque normalmente dicen que algunos, cuando llegue el momento de que muchos judíos quieran reconocer al Señor, huirán hacia Cela o hacia Petra, exactamente, esa ciudad que está en la peña. La sabiduría que ellos tenían les llevó a la construcción de esas cosas. Y usted sabe que hay gente que dice: no, es que usted no ha estudiado, usted no tiene los títulos que yo tengo. Usted no se puede comparar. O sea, no hablemos porque, mejor dicho, usted no es de mi abuelo o del rango que yo tengo. Esa sabiduría, el Señor le dijo: perecerá. Has puesto tu confianza solo en eso, perecerá. Yo siempre cuento una historia y me gusta mucho porque recuerdo unos misioneros y ellos fueron a un lugar a llevar la palabra. Y la gente se convirtió. Y luego fueron unas personas porque querían construir, hermano, todo ese lugar de esa isla. Querían generar allí toda una parte de turismo. Y ellos llegaron. Y cuando llegaron a ese lugar, entonces los indígenas que estaban ahí, uno de ellos empezó y le pasó una Biblia. Y el ingeniero lo miró con desprecio y le dijo: nosotros eso ya lo superamos. Eso es simplemente un libro. Y él le dijo: un momentico, le dijo: Señor, yo quiero contarle algo. Para usted es un libro, pero para mí, este libro que usted dice me cambió la vida. Porque si yo no hubiera conocido lo que dice esa palabra, que es la palabra de Dios, usted sería mi almuerzo hoy. Ellos eran caníbales y el evangelio llegó allá. El hombre creyó que por los títulos que tenía podía menospreciarla. Pero imagínense qué tremendo, ¿cierto?, lo que Dios hace allí. Ahora la sentencia del Señor le dijo, versículo 9: y los valientes de Temán serán amedrantados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por estrago. Y uno dice: bueno, como tanta cosa, Señor, ¿y eso por qué? Pero retomemos otra vez la parte del conflicto de los hermanos. Los hebreos o los judíos tuvieron un problema claro. En determinado momento les llegó la calamidad, se vieron afectados. Pero dice el versículo 10, entonces viene la parte, ¿cuáles eran los pecados? Dice el Señor: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Injuriar a alguien como tal, entonces, es desprestigiar. Y ellos se dedicaron a desprestigiar a su hermano. Los que debían haberles protegido, ayudado y fortalecido, los desprestigiaron. Y desprestigiar a alguien es ponerle la honra por el suelo. En ocasiones, listo, no lo puedo ayudar, pero no lo destruyo con mis palabras. No lo deshago, no lo destruyo, no lo acabo. En medio de eso, la injuria contra su hermano fue con palabras destruirle. Lo segundo que tenían ellos allí, versículo 11, era que eran parientes, pero indiferentes. Versículo 11: el bien que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, y también eras como uno de ellos. Es decir, su hermano estaban siendo atacados, su hermano estaban padeciendo, y estos se hicieron indiferentes.
el problema es de ellos, yo no tengo nada que ver. Llegaron estos armados contra los que estaban indefensos y los de acá tenían cómo ayudarles. Por allá no voy a mirar por otra parte. Mira el problema tan grande que sucedió. Las situaciones que se pueden presentar allí, dice la palabra. Ahora, lo otro, en medio de esto, ¿saben? Ellos entonces se alegraron con el problema ajeno. Se alegraron con la desgracia ajena. Versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, y debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo sí decía, bien hecho, y menos mal que les pasó, o menos mal que le pasó eso. Así tenía que ser. Mucho cuidado, porque en ocasiones ese se vuelve el factor con que Dios nos pasa lo mismo. Estos se alegraron por lo que les pasaba. Estaban viviendo una calamidad y ellos les dio alegría. Por eso en ocasiones es mejor quedarse calladito. Calladito nos vemos mejor, ¿cierto? En ocasiones es mejor levantar la voz, pero para orar y para decir, voy a orar por mi hermano. Ahora no me debo quedar solo en oración, pero voy a orar porque esta situación que él vive o que está pasando. Estos empezaron a injuriar, a decir barbaridades, pero también como tal se alegraron por la desgracia. Así tenía que pasar, así tenía que ser. Menos mal que se le vino ese negocio, se le estrelló el carro, se le afectó la moto, se la quitaron. A mí sí me da alegría que se la hayan quitado. Nunca, hermano, no se alegre por el mal ajeno. Y menos por el de tu propia familia, menos por el de tu propio hermano. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Ahora, lo otro que encontramos allí es que la Biblia dice que no fue solo hasta ahí. Ellos ayudaron a robarlos. Imagínense, uno diría, ¿cómo es posible? Versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Los que debían haberle dicho, venga, le guardamos eso, se lo quitaron, se lo robaron. Ayudaron a otros. Yo he escuchado gente que ha contratado unos sicarios para matar a su hermano porque le dio un pedazo un poco más grande de la herencia, para robarlo, para secuestrarlo. Dios mío, ¿hasta qué punto pueden llegar las cosas? Dios nos ayude con esas circunstancias. Y uno dice, wow, es que eso es impresionante lo que se ve ahí. No estamos lejos. Esto pasa también. Esto ocurre, tristemente ocurre. Mire, ellos se alegraron. Entonces, con lo que pasaba, dice, era un día de quebrantamiento para los de acá, pero estos debían haberlos fortalecido cuando estaban en el quebranto. ¿Qué más tenían ahí? Llegaron aún más lejos. El versículo 14 dice que mataron a los que se estaban escondiendo y entregaron a los otros. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Usted se imagina, ¿verdad? Los que debían ampararlo los mataron, se los encontraban escondiendo y atrapaban. Algunos no los mataron, los atraparon y fueron y se los entregaron al enemigo. Allá ellos mismos le hicieron el mal. Yo he tenido que ir a lugares donde la misma hermana trajo la brujería a la casa y se la metió allá en una matera. ¿Por qué? Porque la acá le estaba yendo mejor y vendía más empanadas. Y uno dice, pero Dios mío, porque al salón que ella tenía le entraba más gente. Por cosas como esas. ¿Cómo así que le echó esa circunstancia o le mandó esta situación? He visto otros casos donde le digo, tenga, le regalo este producto, hermanita, y el producto le tumbó el cabello. El producto la llevó a enfermarse de una situación. Y uno dice, ¿cómo así? ¿A qué punto? Era su propia hermana, era su sangre. Digo, no, pero es que ya siempre la han admirado más. Dios mío, qué cosas horribles. Es un caso parecido a este. Mire el alcance de un conflicto entre hermanos, ¿dónde puede llegar? Ahora, tenga en cuenta algo. Dios es vengador de su pueblo.
¿Cómo así? Claro, Dios es vengador de su pueblo. Eso dice la palabra. Por eso como cristiano yo no me pongo a pelear, ni me meto aquí, allá, ni a generar, no, el cristiano tienes que orar y bendecir. ¿Cuánto lo saben? Bendecir al que te desea el mal. Porque entonces dice la otra parte que Dios trae retribución, versículo 15, de ahí en adelante empieza la retribución, y es el pago de Dios para el que actúa maldad. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, no sobre solo un territorio. Como tú hiciste, volvámoslo a leer, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Lo que sembramos, recogemos. El Señor le dijo, como tú hiciste, se hará contigo. Y eso debe cambiar tu mentalidad. Listo, mi hermano me hizo mal, yo no le voy a ir a hacer el mal. Listo, tal vez esta persona realizó esto o aquello contra esta, yo no me voy a devolver contra él o contra ella. No puedo hacerlo. Mire, estos buscaron el mal de su propio hermano, afectaron. Ahora dice la palabra, verso 16, de la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. El Señor dijo, así como ustedes despojaron y afectaron a mis hijos, así les pasará. ¡Wow! ¿Cómo así? Irás un poco más allá, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. El Señor le dijo, hoy ellos están en la mala, pero recuperarán sus posesiones. Porque el que pudo tal vez fortalecerlos, ayudarlos y orientarlos no lo hizo. Pueblo de Dios, entendámoslo. Usted y yo sirvamos. En esta tierra sirvamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre se encarga de recompensar. Alguien me defraudó, listo, dejémoslo que Dios lo trate, pero yo sigo y sirvo. ¿Listo? Estos que eran hermanos tendrían que haberse ayudado. Tristemente hay conflicto, hay lugares, por eso en ocasiones lo menciono, donde si la mamá muere, esos no parecen hermanos, se vuelve lo peor. Nunca más quedan matándose por la herencia, o algunos abusan de los demás, le hacen trampas aquí y allá, cuando menos piensan los enredan y salen. Y uno dice, no parece que hubieran nacido hijos de la misma madre y del mismo padre. Qué cosas tan tremendas. Los edomitas hicieron esto con sus hermanos, por eso el Señor dijo, habrá un remanente y ellos recuperarán, pero ¿ustedes qué? ¿Sabe? El Señor le dijo, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Y usted sabe lo que pasa cuando la estopa es como pasto seco. Cuando ponemos llama con pasto seco. Y él le dijo, hoy ellos están mal, pero ellos serán como fuego, y ustedes serán como estopa. El alcance del conflicto sería al punto hasta solarnos. Ahora, prometió el Señor esto, se jactaban porque tenían posesiones. ¿Quiénes tenían las mejores minas de hierro, las mejores minas de cobre? Los edomitas. ¿Quiénes tenían las mejores cosas? Ellos. Pero eso que ellos tenían terminó, acabó. Y saben, esta última parte con la que termino, dice, y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Todos estos territorios estaban mal, pero el Señor dijo, le entregaré esos territorios donde se encuentran. Le entregaré eso que les ha generado donde los otros dominan. Pues el Señor les dijo, ustedes lo tomarán y se levantarán. ¿Qué tenían ellos que hacer? Confiar en Dios. Si lo miramos desde la parte histórica, cuando vino el avance del Imperio Romano, ellos tomaron todo. Y cuando tomaron todo, entonces fusionaron a los edomitas allá con los judíos.
Y un edomita reconocido, famoso en la Biblia, llamado Herodes el Grande, ¿cierto? ¿Se acuerdan que fue? Rey de Jerusalén. Fue como el más reconocido de ellos, pero es la única y la última persona que se tiene en cuenta. De ahí para allá el pueblo terminó asolado, como Dios le dijo. El último en cierta forma, y de ahí para allá, como dijo el Señor, desaparecerá como nación. Aquel lugar lo llamaron Idumea, de las 4 partes que componen ahí Palestina. El Señor dijo, todo eso terminó. Los que fueron soberbios quedaron en nada. Por eso el Señor dijo allí en esa parte, dice en el versículo número 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Ellos se jactaron a tal punto de olvidarse de Dios, de destruir a su propio hermano, y Dios los borró totalmente, borraditos. ¿Qué quiero que tengamos en cuenta? Yo creo que cuando Dios me coloca en una familia, tiene una razón de ser, de estar en esa familia. Yo he escuchado gente que dice, yo no quiero estar en esta familia. Nunca. Usted es lo peor que me ha pasado con la familia. Dios te lleva a que le conozcas para que sea un restaurador en tu casa, para que ores por tu familia. Si te presentó la oportunidad de hacer el bien, hágalo, ayúdelo, fortalezcalo, levántelo. Me pagó mal, no es agradecido. Usted sea diferente. Seamos distintos. Nosotros tenemos que mostrar la diferencia. ¿Quién se encargará de ellos? El Señor. Nunca menosprecie a alguien porque usted está en una posición mejor. No se crea de lo que tenga. Gloria a Dios por lo que hoy tengo. Hoy lo tengo, mañana no. Tengamos siempre un corazón humilde y sencillo delante del Señor. Más con nuestra propia familia, pero también hacia afuera, porque los papeles se pueden cambiar. Y qué tremendo. Los edomitas pensaron que nunca, hoy solo quedan las ruinas y los recuerdos. Por eso cuando le di el nombre de Petra, la ciudad de Petra, Jordania, mírela, muy linda, solo quedan recuerdos. Yo solo sé que Dios me dio esta palabra. ¿Para quién es? Creo que para todos. Para el que esté en una circunstancia así, para arrepentirnos, hermano. Pero para el que tenga como tal, o esté siendo oprimido, para confiar y esperar en Dios. Vamos a orar esta mañana. Amén. Y le entregamos este tiempo al Rey. Papá, gracias, bendito Dios de los cielos, Señor. Entiendo por la palabra, Señor, y Dios tú lo conoces, precioso Rey de la gloria. Y te clamo, Señor, amado, por cada hogar, por cada relación de familia, bendito Dios, Señor. Tal vez hay circunstancias que han llevado a tener un distanciamiento entre los hermanos, que han llevado a generar un conflicto en la propia familia, que hay guerra en su propia casa, Señor, ya sea por una circunstancia interna o externa, amado Señor. Pero nosotros oramos esta mañana en el nombre de Jesús, bendito Dios, para que tú nos ayudes, Señor, Dios mío, a deshacer, Señor, esos conflictos. Nos ayudes a superarlos, amado Señor. Y hoy, Dios mío, haya un restablecimiento en las relaciones intrafamiliares. Hoy haya un restablecimiento en la relación entre hermanos. Bendito Dios, yo te clamo en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, precioso Dios, corta todo conflicto. Tal vez ha habido queja, tal vez, Señor, oh Dios, ha sido indiferente. Tal vez uno solo ha estado luchando por ese padre, por esa madre. Tal vez ha sido un esfuerzo, Señor, y hoy se ve el dolor, Señor amado, de aquel que prefiere gastarse, Señor, su dinero en licor, que prefiere gastarse el dinero, Señor, en vicio, bendito Dios, antes que ayudar a sus padres. Y eso ha generado carga, Dios mío, ha generado aflicción y desespero, Señor eterno. Pero hoy tú quieres, Dios mío, que nosotros entendamos, Señor, que tú te encargas, Señor, del hijo malagradecido, que tú te encargas del que está haciendo el mal, Señor, pero que nosotros no debemos hacer igual, Dios mío, ni caer en aquello, bendito Dios del cielo. Hoy, Señor, Dios mío, ayúdanos, Señor, a amarnos como hermanos, a fortalecer esa relación, Señor, de hermandad en el nombre de Jesús. Rompe la soberbia, Señor amado, la soberbia que muchas veces viene por la cantidad de bienes, que viene muchas veces, Señor amado, por lo que yo puedo tener materialmente hablando, Señor. Ayúdanos a entender que esto es efímero, que hoy está y mañana no.
Ayúdanos a entender, Señor amado, que no son los conocimientos, no es la sabiduría como los de Temán, Señor amado, o como aquellos edomitas, Señor, que eran admirados por mucho, por el conocimiento y la sabiduría, por la ingeniería, sus mentes. Ayúdanos a entender que esto también es pasajero, Señor, oh Dios de los cielos. O los que se creen mucho porque tienen amigos influyentes, porque tienen personas, Señor, oh Dios del cielo, que les rodean y se han hecho soberbios por eso. Pero esos aliados pueden volverse en su contra un día. Ayúdanos a entender, Señor, que es necesario ser humildes, ser sencillos. Ayúdanos a entender que es necesario reflejar tu amor y que esto empieza por casa, papá. Que hoy tienen que empezar, Señor, procesos de restauración, que hoy se deben restaurar relaciones con hermanos, que hoy, Señor, tienen que moverse. Hoy tú tienes que llamar a ese hermano que hace rato no llama. Hoy tú tienes que llamar, no me llamó él, pues llámale tú. Tú tienes que marcar la diferencia. Hoy vamos a levantar oración hoy. Si tal vez hay una relación con una hermana y se dañó hace tiempo, tal vez hubo un problema de padre, un problema allí sentimental, tal vez ella se quedó con la persona que fue tu novio, tu novia, aún te robó el esposo, porque hay muchas circunstancias como esa. Pues es el tiempo de arreglar aquellas cosas, es el tiempo de perdonar eso, es el tiempo. Tal vez ella se juntó con enemigos tuyos, tal vez ella misma llevó los bochinches, los chismes y afectó y eso rompió, pero hoy es necesario que haya un rompimiento. Hoy es necesario que aquellas cosas queden atrás. Tal vez esa persona te volvió la espalda y aún tú pasaste hambre y recibiste ayuda de otras personas y no de tu hermano, de tu hermana. Hoy es el tiempo de perdonar aquello. Sabe, Dios sabe cómo dar esta palabra esta mañana. Tal vez se alegró con tu desgracia y fue indiferente con tu desgracia y eso te ha dañado el corazón y Dios lo sabe. Y está guardado ahí profundamente y Dios lo sabe. Pero Dios no quiere que tú guardes eso en tu vida. Dios quiere que haya una restauración y debe empezar por ahí. Dile, Señor, ayúdame, a mí me ha quedado muy difícil perdonarle. Señor, tú sabes el daño que me generó, tú sabes lo que me causó, Señor amado. Tú sabes, Dios, lo que hay en mi corazón, Señor. Yo te he dicho tal vez que no siento nada, pero la verdad, no he podido perdonarle. Pero ayúdame esta mañana a perdonarle. Ayúdame esta mañana a romper con esto. Ayúdame a sacar, Señor, de mi corazón ese dolor, esa aflicción que me generó, esa circunstancia que me generó mi propia familia, que me generó mi propia casa, que debía ampararme, que debía abrazarme, me señaló, me acusó, me afectó, dañó mi vida. Señor, glorifícate esta mañana y extiende de tu poder. Y envía esta mañana tu restauración sobre tu pueblo, Señor. Y saca aquello profundo y clavado, bendito Dios del cielo, y trae sanidad esta mañana por el poder de tu palabra, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, Señor, y obra en medio de tu pueblo, papá. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, el restaurador de tus hijos. Oh Rey de los cielos, en el nombre de Jesús. Señor, levantamos esta mañana, oh Dios del cielo. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por restaurar las familias hoy, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, ahora por el poder de tu palabra. Extiende tu mano ahí, Señor, trae restauración. Trae restauración esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Dios. Eres tú, Señor, precioso Dios del cielo, Señor. Eres tú nuestro ayudador, bendito Dios del cielo. Gracias, precioso Rey de Reyes. Tú eres nuestro sustentador, nuestro ayudador, precioso Dios. ¿Quién como tú, Papito Santo, para restaurar hoy estas relaciones de familia, papá? Hoy yo levanto a aquel que está enfermo. Si tú has venido enfermo, pon tu mano ahí, por favor, un momentico. Vamos a orar por esa situación, papá, ahora en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, esta mañana para que la unción de tu Espíritu repose sobre las vidas. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, ahí en el nombre de Jesús. Cancelamos toda enfermedad y se va toda dolencia en el nombre de Jesús. Desaparece por el poder de la palabra ahora. En el nombre de Jesús, Señor, envía sanidad esta mañana. Trae, poderoso Dios, restauración en el nombre de Cristo.
Cristo. Hoy, bendito Dios de los cielos, fluye, Señor, fluye poderoso Espíritu Santo, Señor. Hoy desarraiga toda dolencia en el nombre de Jesús. Hoy desarraiga toda aflicción, Señor amado, Dios mío, en el nombre de Cristo. Toda enfermedad se va esta mañana en el nombre de Jesús, Dios mío. Toma el control, Señor, de tu pueblo. Toma el control de tus hijos, bendito Rey de Reyes. En el nombre de Cristo, Señor, te bendecimos, Dios mío. Te glorificamos. Gracias porque tú lo haces. Gracias. Levanta ese aplauso al Rey esta mañana. Gloria a nuestro Dios. Eres grande. Amén. Y lleva esa palabra en mi corazón. El conflicto tiene un alcance, pero nosotros podemos frenarlo. Y si Dios te trajo esta mañana para que lo hagas, bendice tu casa, bendice tu familia. Mi hermano no me habla, ora por él. Llámalo, clámale a Dios. Amén. Dios te bendiga, pueblo del Señor. El Señor te lleve con bien. A las 3 tenemos entonces la parte del taller de parejas. Si alguno no se inscribió pero quiere estar, por favor, conmigo. Ahora al final. Dios me le bendiga. Amén. Señor me resguarde. De 3 a 5.